Este es tu espacio para volver a ti, para hablarte bonito y escucharte de verdad. Bienvenida a Oye, me estoy hablando. Hola, soy Mari Hoyos. Y yo, Mafe Hoyos. Y este es nuestro podcast, Oye, me estoy hablando. Aquí nos escuchamos, pero también nos hablamos de frente al alma y sin filtros. Compartimos lo que estamos viviendo, nuestros hábitos, pensamientos, batallas, caídas y transformaciones. Este es un espacio para ti, que estás despertando, que te estás eligiendo, que estás aprendiendo a hablarte con amor. Si estás en tu propio proceso de volver a ti, bienvenida. Este podcast también es para ti. Comencemos. Hola, hola, bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio de nuestro podcast. Oye, me estoy hablando. Y bueno, estamos aquí nuevamente reunidas con Mafe. Hola Mafe, ¿cómo estás? Muy bien, súper. Bueno, estamos aquí para tener una nueva conversación, para tener un nuevo tema del que hablar con ustedes, de que compartir y bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Hemos hecho un trabajo de mirar hacia atrás y ir revisando qué es lo que hemos hecho, cómo lo hemos hablado, cómo lo hemos abordado desde nuestra experiencia. Decidimos que vamos a hacer una serie donde vamos a involucrar un tema en específico durante los próximos 12 episodios. Okay. Y a partir de hoy, de este nuevo episodio, vamos a iniciar con una serie que se llama La Rueda de la Vida. Me encanta. ¿Ya? Entonces, la idea es que a través de esto como herramienta podamos contarles cómo estamos nosotras hoy respecto a esa rueda de la vida que más adelante vamos a ir desarrollando el tema. ¿Qué es eso que hemos mejorado o que hemos construido en este proceso de transformación? Pero también qué es eso que nos falta nutrir para que esa rueda gire mejor. Okay. Entonces, creo que puede ser una herramienta muy valiosa y creo que más que herramienta termina siendo como una radiografía de nuestra vida y en esa radiografía nos permite ver todas las áreas porque creo que hoy sabemos, entendemos, comprendemos o elegimos creer que cuando un área de nuestra vida se impacta o cambia, también las otras generan un movimiento. Entonces, pues vamos a empezar como siempre, no sabemos esto qué rumbo va a tomar, pero como siempre también sabemos que el rumbo va a ser bueno. Sí, pueden salir muchas cosas muy positivas de aquí. A mí me encanta el tema. Creo que varias veces en este último tiempo, quizás en estos últimos 3 años de nuestra vida, hemos pasado por este concepto de la rueda de la vida, la hemos revisado en algún momento. Tal vez yo lo he hecho, no sé, 2 o 3 veces. No lo conocía antes, pero es muy interesante poder descubrir que si tú miras cada uno de esos aspectos que conforman tu vida y puedes darte cuenta en qué punto estás hoy, pues es mucho más fácil saber hacia dónde quieres ir y quizás puedas encontrar cuáles son esas cosas que quieres hacer para ir avanzando en cada una de las áreas de la vida. Por supuesto, aquí lo que se trata es de evaluarnos, cada una de las que nos está escuchando y nosotras mismas, evaluar como en qué punto está dentro de cada una de esas aristas que tiene la vida. La vida es multifacética, tenemos muchas áreas y ahorita vamos a entrar un poco en materia mencionando cuáles son las que se proponen y la idea es que si podemos identificar en qué punto estamos en cada una, pues también nos podemos poner objetivos, nos podemos trazar algunas metas en algunas áreas de la vida, podemos identificar en qué situación estamos y cómo podemos hacerlo mejor y de esa manera, como dices tú, pues que esa rueda que está conformada por esas distintas aristas, pues gire mejor, gire en más equilibrio, gire de una manera más sincrónica. Ok. ¿Y qué es la rueda de la vida? Bueno, la rueda de la vida es una herramienta, de acuerdo pues como a lo que hemos estado revisando, es una herramienta de autoanálisis, es una herramienta que permite que podamos hacer una evaluación, una autoevaluación de diferentes áreas de nuestra vida, pero sobre todo para medir cuál es el nivel de satisfacción que tenemos. De nuestra satisfacción. Exacto, de nuestra propia satisfacción. Entonces yo me puedo hacer preguntas sobre cada una de esas áreas, ya les voy a contar cuáles son esas áreas que normalmente están incluidas aquí en esta herramienta y de acuerdo con esa puntuación o con esa calificación que yo me dé a mi nivel de satisfacción, pues puedo tomar decisiones. Ok. ¿Sí? Entonces, pues existen
muchas fuentes, pero digamos que para hacer un común denominador entre esas fuentes, pues existen unas áreas, pueden ser 8, pueden ser 10, dependiendo de la fuente que se averigüe, y entre esas está la parte espiritual, ¿sí? Cómo es tu relación con la espiritualidad, tu relación con Dios, con el universo, como lo quieras llamar. Está la parte de intelectualidad, ¿sí? Todo el tema de conocimientos y demás. Viene después la parte emocional. También está la parte física del cuerpo, de la salud. En algunas herramientas viene la parte de relaciones y allí la podemos encontrar subdividida en las relaciones familiares, las relaciones matrimoniales, las relaciones sociales. Viene también allí incluida la parte vocacional o de tu profesión, la parte del dinero, que es importante, y también se toca en muchas herramientas como esta, la parte lúdica, es decir, cómo le das importancia de pronto a tu descanso, a divertirte, a entretenerte. Entonces esas son, digamos que las aristas que podemos encontrar en esta herramienta y que podemos entrar pues a buscar como ese detalle, ese nivel de satisfacción y, como decías tú hace rato, pues poner esta rueda a girar de una manera más equilibrada. Ok. Entonces, para que de pronto quienes no han escuchado acerca de esta herramienta de la rueda de la vida, quiero que se imaginen la rueda de una bicicleta. Es exactamente eso. La rueda de la bicicleta tiene unas divisiones, que es lo que permite que la llanta pueda girar. En cada una de esas divisiones, que vienen siendo como las divisiones de una torta, ¿cierto? Como partimos una torta, esas son las divisiones que tiene la rueda de la bicicleta. Cada una de esas divisiones entonces tiene un área que es la que tú acabas de nombrar. Sí. En algunas 8, en algunas 10, dependiendo de las divisiones y las subdivisiones que podamos hacer. Entonces, el ejemplo y a lo que estoy llevando para que se lo imaginen es que tengan ese sentido de cómo la rueda de la bicicleta gira. Ella gira porque todos los lados es una misma medida, o la circunferencia es perfecta, ¿cierto? Y anda porque todos los lados están iguales o están equilibrados. Claro, si habláramos de esa puntuación, entonces podríamos decir que si vamos a poner una escala de 1 a 10, por ejemplo, entonces yo digo, mi nivel espiritual está en 10, o en 5, por ejemplo, y mi nivel físico también está en 5, y todos están en el mismo nivel, entonces mi rueda giraría en perfecto equilibrio. Ya dependerá allí la calificación que le demos. Correcto, pero entonces pasa que la vida, pues no es así. Esto es tal vez una similitud que se hace para que las personas podamos tener un mapa de pronto de cómo está nuestra vida, y si no está todo 5, todo 3, todo 2, todo 10, pues no quiere decir que esté mal, ¿sí? Por eso al principio yo hablaba de que es una radiografía. Muchas veces no tenemos en cuenta ciertas áreas de nuestra vida. Tú ahorita dijiste algo muy importante, y dentro de las áreas que nombraste fue el entretenimiento. Y muchas veces ni siquiera evaluamos cómo estamos respecto a si realmente nos entretenemos, si realmente tenemos esos espacios para divertirnos, y no los consideramos como un área importante en nuestra vida, ¿cierto? Entonces la idea de esto, y a lo que voy con la rueda, es que entre mejor nuestra rueda pueda estar en equilibrio, en 1, en 2, en 3, en 5 o en 10, pues nuestra vida va a girar de mejor manera, ¿sí? Si, por ejemplo, yo soy una persona, dime. No, iba a decirte que pues estamos poniendo una escala de 1 a 5, de 1 a 10. Completamente. Pero si aquí no se trata de juzgar, ¿no? Por supuesto. Pero si yo estoy haciéndome la evaluación y veo que tengo mis puntuaciones muy bajitas, aunque todas sean iguales, pues seguramente mi rueda va a girar en equilibrio, sí. Pero ¿cuál es mi nivel de satisfacción? Y creo que hay que hacer mucho énfasis allí. Claro, tienes mucha razón en eso, y yo creo que independiente de la puntuación, de cómo lo puedas ver plasmado, si bien es una ayuda, lo más importante es tú cómo te estás sintiendo con tu vida. A veces nos traen estas herramientas y tenemos diferentes formas de hacerlo y de hacer más conciencia, pero en el fondo siempre sabemos cómo estamos. En el fondo sabemos que tal vez en el tema de la relación con el dinero no estoy fluyendo tan bien, tal vez en la parte del entretenimiento tampoco no lo estoy haciendo. O sea, en el fondo todos sabemos cómo estamos, pero los seres humanos necesitamos a veces evidenciarlo, verlo, que sea tangible, para poder decir, pucha, como que aquí no estoy tan... Como tú decías ahora, hay temas que ni siquiera tocamos. Claro. Sí, entonces yo podré decir que mi relación con mis hijos está súper bien, pero no he entrado en realidad a escudriñar un poquito más y a poder identificar realmente si lo puedo hacer mejor, si me puedo sentir mejor, si puedo hacer que esta relación
sea una mejor relación. Entonces, dijiste lo del entretenimiento, la diversión, el descanso, ¿sí? Esas son cosas que normalmente, de las que no hablamos normalmente y no las tenemos en cuenta. Entonces, la herramienta te proporciona ese panorama general de tu vida. Algo más amplio, algo que te permite ver desde un lugar más arriba, Ajá. ¿cierto? Cómo estoy y como tú dices, y me encanta eso que acabas de decir, cómo lo puedo hacer mejor, ¿sí? No es cómo lo puedo hacer perfecto, no es cómo hago para que en todas las áreas de mi vida tenga un 10 y la rueda gire perfectamente, porque la vida está llena de altibajos, porque nosotros somos seres humanos donde estamos cambiando todos los días, donde hoy amanecemos con un pensamiento, mañana tal vez con otro, con una emoción, con otra. Entonces, creo que es imposible tener una misma evaluación para todo o un mismo nivel de satisfacción, pero lo que sí puedo tener es la conciencia de cómo lo puedo hacer mejor si yo no estoy tan satisfecha con eso que estoy teniendo, viviendo o experimentando en una de esas áreas de mi vida, ¿sí? A mí me gusta mucho la metáfora que haces con la radiografía, ¿ok? Porque si bien cuando nos toman una radiografía es para ver allá adentro, ¿no? Allá en el interior cómo estamos. Y puede ser que yo tenga un dolorcito por aquí, en una costilla, pero en realidad no estoy viendo si es que tengo la costilla fracturada, qué tan fracturada está, si es un pulmón más allá que está molestando. Entonces la radiografía te permite ver lo que a simple vista no puedes observar. Oh, eso me gusta. Sí, sí. Yo creo que eso que acabas de decir me resuena bastante, porque yo creo que en este piloto automático en el que muchas veces estamos, no nos detenemos a ver o sencillamente evitamos ciertos temas, ¿cierto? Sí. Entonces voy a relacionarlo de pronto con un aspecto de la salud. Oh, me duele la cabeza, he tenido cierto síntoma, pero eso no pasa nada, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque de pronto voy al médico y voy a ir a perder mi tiempo, porque me van a decir que es una cefalea tensional, de pronto, no sé. O puede ser porque, ¿qué tal que yo vaya y me encuentre algo que yo no quiera ver? Sí, miedo. ¿Qué es eso que no quiero ver? Entonces, miedo. ¿No? ¿Por qué no profundizamos? ¿Por qué no vamos a esas áreas de nuestra vida que sabemos en el fondo que si las revisamos podamos estar mejor, pero hay un miedo de pronto de no enfrentarnos a la realidad, de pronto de no asumir nuestra responsabilidad? Entonces simplemente andamos con la rueda chueca, porque yo para qué voy a ir allá a mirar, ¿cierto? Eso me implica un trabajo y de verdad yo quiero hacer el trabajo, porque implica un trabajo. Cuando entras en un camino donde tú realmente quieres hacerlo mejor, implica que tú hagas el trabajo. Nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a ir a mirar, a escudriñar qué es eso que te duele, qué es eso que te incomoda, qué es eso tal vez que no está tan bien, que no has logrado conquistar. Sí, eso solamente lo puedes responder tú contigo mismo, con nadie más. Pero a veces lo evadimos con muchas otras cosas. Sí, no lo incluimos dentro de nuestras prioridades. Como dices tú, cuando estamos en ese piloto automático, seguramente le damos prioridad a muchas cosas que están afuera de nosotros y no a eso que está dentro de nosotros y que es lo que nos va a permitir, pues, tener una vida más chévere, una vida más plena, una vida más feliz, una vida más equilibrada. Mira, me acordé que hace poco que estuve de viaje donde unos amigos, mi amigo sacó una impresión de la rueda de la vida. No dijo: ve, imprimí esto, ¿qué tal si hacemos este ejercicio? ¿No? Okay. Y nos lo dio a todos los integrantes de la casa que estábamos en ese momento. Yo recordé que varias veces hemos leído de pronto algo que tiene que ver relacionado con la rueda de la vida o alguna información que me ha dicho, revise la rueda de la vida. Y yo, sinceramente y honestamente, pues he sido un poco escéptica. Y entonces digo, eso, sí. O sea, eso mismo que yo estoy diciendo hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? No se los estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí misma, porque acuérdense, oye, me estoy hablando. Entonces, yo dije, ok, si ya la rueda de la vida me ha tocado la puerta y yo no la he abierto completamente, la veo, pero de lejitos, y aquí otra vez me está llegando, pues, ¿qué será que no quiero ver? ¿O qué será que no quiero enfrentar? ¿O qué será lo que le tengo miedo que no me deja ver esa radiografía que esta herramienta me puede brindar? Y entonces, como yo estaba en esos días, digamos, fuera de mi rutina, fuera de las personas con las que siempre estoy, en otra área, en otro momento, en otro espacio, entonces dije, pues, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué tan grave puede ser? Okay. ¿Cierto? Y entonces yo hice mi rueda de la vida y dije, oh, por Dios. ¿Rechueca? No, pues, o sea, yo no sé ni cómo estaba caminando. Rodando. Antes rodaba, ya no ruedo. Pero yo no sé, de verdad, cuando yo ya la vi, y claro, es esa confrontación
donde te dices, mierda, no es necesario pues mentirse, porque es que realmente se miente solamente a uno mismo, ¿no? Tal vez tú no lo quieres ver, no vas allá, pero en tu diálogo tal vez tú estás diciendo que todo está bien, pero ya cuando te confrontas y tienes la valentía de ir a mirar qué es lo que está pasando allá, ahí es cuando yo creo que esto cobra mucho sentido, ¿sí? Y entonces ahí es donde yo digo, wow, ir a esa herramienta, en específico esto que estamos hablando de la rueda de la vida, pues quiere decir que tú eres una persona valiente, ¿sí? Cuando decides mirar para no seguir tal vez fingiendo, mintiéndote, porque sabes que hay un trabajo que hacer. Y si llegaste allí es porque estás dispuesto a hacer el trabajo. Incluso, creo que para complementar eso que estás diciendo, incluso si ni siquiera sabes que hay un trabajo que hacer, porque muchas veces... Es que no sabes con qué te vas a encontrar si nunca lo has hecho. Estabas diciendo hace un rato que andamos mucho en piloto automático. Entonces, cuando esta herramienta te llega y eliges tomarla, eliges hacerte tu propia evaluación, pues entonces allí es que te vas a dar realmente cuenta cómo es que estás, ¿sí? Y ya de ahí en adelante, o sea, ya una cosa es tener la radiografía, como cuando vas donde el médico y entonces te dicen, no, es que tenés una fractura en X parte del cuerpo, entonces te tenemos que enyesar o te tenemos que, ¿sí? Y hay unas acciones que tomar y ya tú decides si lo haces o no lo haces, ¿no? Entonces es poder tener este conocimiento, tener esta nueva verdad y poder decir, ok, como decías tú, viste tu rueda medio chueca, te asombraste porque no creías que estaba así, quizás estaba siendo muy resistente a tomar el ejercicio. Pues que la más fácil era decir que todo estaba bien. Todo está bien. Entonces, una vez te das cuenta de cómo te estás sintiendo realmente, entonces ya viene esa segunda parte de la valentía de la que hablas, porque valiente el que dice, bueno, está bien, me voy a evaluar, pero más valiente aún el que decide tomar acción y empezar a buscar cómo hacerlo mejor en esa área. Sí. En esa que lo está haciendo chueco. Sin embargo, quiero decir que cuando lo haces, tú ahí ya estás accionando. Sí. ¿Sí? Okay. O sea, dentro de eso, o sea, está bien. Tal vez para todos los tiempos no son iguales, el ritmo de todas las personas no es igual y tal vez hacerlo ya implica que tú estés accionando porque vamos a ver qué encuentro yo aquí. Ahora, el siguiente paso es cuáles son tus acciones después de haber visto una realidad que tal vez no querías ver y qué vas a hacer para hacerlo mejor. Pero yo creo que desde el momento en el que tomas la herramienta, digamos en mi caso, cuando yo dije, bueno, ya una vez, dos veces, una tercera, no venga, ¿cómo así? ¿Sí? Pues claro, también muy abierta a ese tipo de señales. Y en el fondo sabiendo que yo siempre le había hecho resistencia, ¿sí? Entonces, creo que ya desde el momento en el que tomamos la herramienta, pues ahí ya estamos accionando. Hay un paso. Sí, hay un paso. Ahí. Y ese paso cuenta en el proceso. Que si usted se va a demorar un mes, 2 meses, 3, 1 año, 4, pero que usted sabe cómo está, ya eso es su tiempo, su proceso, su momento, pero eso no lo hace que usted no haya accionado. Usted ya se dio cuenta y está en sus manos lo que usted haga de ahí en adelante, ¿sí? Si elige creer, claro, que eso es una herramienta que usted le puede ayudar, puede que usted diga, pura ñoña, eso no, mentira. Claro, yo esta mañana leí algo de 2 grupos de personas frente a un nuevo conocimiento o una nueva herramienta. Entonces decía, las personas curiosas, entonces, venga, yo lo hago a ver qué me sale, ¿sí? Okay. Y la otra es la persona que más allá de la curiosidad puede leer este resultado y comprometerse consigo mismo para que ese resultado la próxima vez que se vuelva a evaluar sea mejor. Ok. Es por ahí, creo que a mí me gusta mucho esa perspectiva. Sí, está chévere. Y con esto viene a mí una pregunta y te la voy a hacer a ti porque yo sé que tú la herramienta la tienes de cerca. Y es cada cuánto uno hace esta evaluación o cada cuánto uno, partiendo claro del hecho de que somos diferentes y que nuestro nivel de satisfacción es diferente, pero ¿qué es lo que se dice o qué literatura o qué información hay o desde tu experiencia, mejor aún, cada cuánto uno hace esta evaluación de satisfacción de la rueda de la vida? O sea, tú la hiciste, no sé, en diciembre y la hago el próximo año. Okay. O mejor hago un pare, a ver, claro, si yo estoy consciente de que vi mi radiografía y digo, esta área, me gustaría trabajar en esta área. Okay. ¿En cuánto tiempo vuelvo y reviso? Claro, yo sé que dependerá mucho de las acciones que hagas. Pues si no has hecho ninguna acción por ninguna de las áreas, pues ni vuelvas a hacer eso en 6 meses porque te va a salir igual o peor. Okay. No sé.
pues te sonó muy fuerte, pero Sí, pues sí, sí, digamos como, que, ay, como que no vale la pena. pues es No. que, pues, Pues hablemos mira, desde la conciencia. yo sí te voy a responder esto y es, la primera vez pensé que lo estaba haciendo en conciencia, pero en realidad creo que estaba en este primer grupo que yo acabo de describir. Ok, Pura curiosidad, ok. porque hice mi evaluación, me di cuenta y como dices tú, como, Yeah. pues sí, yo creo que aquí me falta un poquito, pero puedo ir como, como cuando uno va con la llanta pinchada. Sí, Como está pinchada, pero le falta un poquito de aire, pero ya todavía rueda. Eso es lo ella mismo todavía que, funciona. que cuando tienes una herida y le pones una venda, pero Tal cual. ahí Tal cual. Entonces creo que la primera vez que hice el ejercicio fue desde ahí. Después volví a hacer el ejercicio compartiendo con un grupo de personas y haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, de compartir con otros esta herramienta, y lo volví a hacer ya un poco más en conciencia, pero me quedé ahí como en... Ay, ahora sí, o sea, esta le falta aire, pero además hay que ponerle un parche porque si yo le pongo solo airecito, pues como que se va a volver a desinflar. Y no di los pasos que hubiesen sido necesarios para arreglarlo, para mejorarlo. Y la última vez fue el año pasado a través de una lectura, bueno, no sé si fue... fue a principios de este año, a principios de este 2025, ajá, que leímos un libro en la comunidad en la que estamos que se llama Tu Mejor Año. Ajá. Ese libro es un libro de Michael Hyatt y él allí propone la herramienta. Y entonces lo que te dice es cómo tú puedes establecer una serie de objetivos de acuerdo a esa evaluación que has hecho de tu nivel de satisfacción en cada una de las áreas. Entonces tú me dices, ¿cada cuánto la hago? Entonces yo, por ejemplo, este año me enfoqué en el aspecto que para mí era el más débil, ¿sí? No todos estaban puntuando en 10, pero tampoco todos en 6, no todos estaban iguales, habían unos que estaban más delicados que otros, estaban en cuidados intensivos, entonces yo tomé la decisión de enfocarme en eso. Sin embargo, pues aquí a veces uno quiere abarcar muchas cosas, entonces yo hice el ejercicio de ponerme objetivos en todas y dije, ay, por lo menos 2 objetivos en cada una. Entonces imagínense, mencionamos 8 áreas como mínimo y entonces ponerse 2 objetivos en lo vocacional, 2 en lo espiritual, 2 en lo físico, 2 objetivos en cada uno y obviamente buscar cuáles son esas acciones que quieres hacer para poder lograr esa mejora es muy complejo. No, entonces pues, yo sí creo que lo que pasó conmigo fue que empecé muy enfocada en, esta semana tengo que hacer esto y esto. Y te pasó lo que nos pasa a todos empezando el año, total, que cuando empezamos año nuevo, pues queremos cumplir con todo, entonces empezamos con la gasolina. Esas 12 uvas se quedan cortas, atragantadas. Claro, imagínate lo que pasa. Y seguramente a muchos nos pasa que cuando estamos terminando el año, como ahorita que estamos llegando ya a la recta final, estamos corriendo porque... pucha, no cumplí lo que yo dije que iba a cumplir. Entonces esto a mí me da un mensaje, creo que acabas de dar un mensaje muy claro, pero lo voy a decir como yo lo recibo y como lo recuerdo que es en lo que hemos trabajado y creo que esto está muy relacionado con la palabra equilibrio, ¿sí? Okay. Y eso que tú dices que quiere uno abarcar todo, ¿no? Haga ayuda a ella queriendo 2 por cada uno y entonces hago y hacer y hacer y hacer. Abruma y entonces, demasiado. Eso se vuelve abrumador y entonces ahí es donde decimos, entonces, ¿dónde queda el ser? Porque ¿a qué horas eres? Si estás tan enfocada en 2 objetivos por cada área, 2 por 8, ¿sí? Y cumplir estos objetivos y cumplir estas metas, entonces hay tanta información que, claro, no hay manera de que no te abrumas y entonces te alejas de eso que es importante, que es ser. Y realmente preguntarte, ¿qué necesita mi vida hoy? Entonces, tan linda tú cuando reconoces que, esta área está más débil que las otras, voy a trabajar en esta área y hago acciones para trabajar en esa área y me doy el tiempo, el espacio y el permiso, si bien sí puedo ir haciendo cosas porque en el día a día hacemos cosas también para las otras áreas, pero mi enfoque está en esta que quiero consentir, que quiero trabajar, que quiero atender. Voy a decir algo ahí y me encanta eso que estás diciendo, pero voy a decir algo y es que creemos que no, pero cuando tú atiendes un área y estás hablando de equilibrio, todas las demás se impactan. Eso es como cuando decimos cuando tú cambias, todo cambia y es que es realmente así. Entonces yo, por ejemplo, cuando me vi tan abrumada, o sea, pasó el primer trimestre, ¿no? Entonces el libro te dice, ay, tú puedes hacer una revisión trimestral. Okay. ¿Cómo vas? Y entonces me voy a revisar esos 2 o 3 objetivos por área y, este no lo hice, este sí, este a medias, este no lo alcancé. Viene una frustración ahí muy horrible de decirte como que, no, o sea, no fui capaz con esto.
viene el autosaboteo, no viene la es para frustración. eso. Entonces la idea no es que sea así. Entonces yo tomé la decisión de enfocarme en esa área más débil. Y para mi satisfacción mayor es que el enfoque en esa área, que era la más débil, esa era la que tenía mi bicicleta bastante chueca, es la que me ha permitido de alguna manera poner ese parche allí, hacer esa curación de esa rueda y empezar a girar de una manera más fluida porque las otras áreas también se empezaron a mover. Por supuesto, y es que cuando tocas una, automáticamente las otras empiezan a recibir de lo que te esté generando paz, tranquilidad, porque estás atendiendo esa que seguramente, como tú lo estás diciendo, era la que más atención requería. Entonces, cuando digamos toda esa energía que seguramente estabas invirtiendo para resolverla, para hacer todo eso, tal vez desde la angustia, desde el miedo, desde la preocupación, pues obvio, todo lo otro se afecta en la misma medida. Sí, total. Pero si cambiaste tu energía para atenderla, para ocuparte, para tomar acciones que te permitieran mejorarla, esa energía va a fluir de otra manera y por ende esa energía se va a expandir. Y entonces ahí es cuando uno dice, claro, tú atiendes un área, pero automáticamente las otras. Y es como nuestro cuerpo, hago la similitud con nuestro cuerpo, ¿no? Somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, somos alma. Entonces, si yo elijo construir un hábito pequeño en cuanto a mi alimentación, entonces con esa yo me voy a sentir mejor, ¿sí? Y eso automáticamente se va a ver reflejado en mi cuerpo, en mi estado de ánimo, en tu mentalidad también, sí, claro. y también no solamente en la mentalidad, sino también en el enfoque que puedo tener para hacer otro tipo de cosas, porque mi cuerpo ya no necesita la misma energía con un solo cambio que estoy haciendo. Entonces es chévere poder hacer esa conclusión y no tenemos que hacer todo el tiempo, y lo que estaba diciendo antes de que pusieras el ejemplo era que lo estaba relacionando con la palabra equilibrio. Y a veces creemos que equilibrio es hacerlo todo bien o hacerlo todo perfecto, y no es así, ¿sí? El equilibrio nos invita a estar atentos al cambio, el equilibrio nos invita a ser flexibles, el equilibrio nos invita a saber que todo tiene un dinamismo diferente y que el equilibrio, más allá de hacerlo perfecto, nos invita a vivir en coherencia, ¿sí? Es decir, yo puedo hoy, digamos, voy a poner un ejemplo, dentro del ámbito de mi tema de alimentación y todo esto, yo promuevo ciertos hábitos que te permiten llevar un estilo de vida más saludable en cuanto a la alimentación y soy coherente con ello, yo los mantengo, ¿sí? Eso no quiere decir que en un momento dado no elija otro camino, pero la diferencia está en que mi coherencia es que cuando yo elijo otra cosa, lo estoy eligiendo conscientemente. Yo tengo la información, sé cuál es el efecto y asumo la responsabilidad de ese acto. Entonces, muchas veces de pronto nos damos látigo porque, no sé, voy a poner un ejemplo. Entonces, queremos hacer este proyecto y entonces mostramos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos trabajando, pero resulta que por detrás estoy diciendo, no lo estoy haciendo tan bien, no lo estoy haciendo tanto, la gente está haciendo esto, y yo estoy pensando otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿qué coherencia hay ahí? ¿Cómo así? Y nos damos látigo por eso, pero yo, por ejemplo, podría decirlo con mi alimentación. No, pues yo a la gente le digo que coma esto, que coma lo otro. ¿Yo cómo voy a comer esto? No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene todo que ver desde el nivel de conciencia, desde donde tú lo estás haciendo. Yo creo que, y yo se lo decía a Mari en estos días y lo he compartido en la comunidad estos días, que desde esta creencia que nuestra alma tiene un plan, el cual viene a experimentar a este mundo y que creo firmemente que lo hacemos a través de los opuestos. Creo que mi alma vino a experimentar el equilibrio y para poder entender hoy el concepto de lo que es el equilibrio, lo hago con toda la propiedad porque yo lo he vivido y esa ha sido mi experiencia hoy en día. He tenido que pasar por el extremo perfecto, ¿sí? O sea, el blanco o el negro. El blanco o el negro, y lo decía en el episodio pasado, lo conté. Creía que era blanco o era negro y que no existían los grises, no existían los matices, y la vida y las experiencias que me he permitido vivir, hoy desde ese lugar del extremo yo puedo decir, venga, no, el equilibrio sí existe. ¿Me costó reconocerlo? Sí, me costó, ¿sí? Y me costó con consecuencias en mi vida en ciertas áreas, ¿sí? Entonces hoy puedo decir, bueno, pues por ahí pasé, pero hoy la experiencia me dice, porque ya lo validé y ya lo verifiqué, que sí se puede vivir en equilibrio. Entonces hoy la invitación es también, ¿qué es eso que estás haciendo
en tu vida creyendo que el equilibrio es hacerlo perfecto, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia que hay de vivir en equilibrio o vivir en coherencia? De acuerdo a tu creencia o a lo que tú hoy pienses que tiene ese significado. Eso me hace pensar me estoy imaginando la rueda, ¿no? La rueda así con los diferentes palitos, los radios de la rueda, y estoy pensando en esa calificación de 10, ¿no? Porque muchas personas podrán pensar que el nivel de satisfacción tendría que ser 10 en todo para que estuviera bien. Claro. Pero cuando tú hablas de esta coherencia, viene a mi mente cuáles son esos valores que rigen tu vida, por ejemplo, Ajá. Y a partir de ahí pensar si todo lo que dices, piensas, haces y sientes está relacionado y asociado con esos valores que mueven tu vida. Porque para mí puede ser muy importante, por ejemplo, no sé, ser supremamente exitosa. Ya sabemos que por aquí en algún episodio hablamos de ese concepto de éxito en mi trabajo, pero para otra persona ese concepto puede ser totalmente diferente y su nivel de satisfacción puede ser 7 y ahí está bien y se siente bien, ¿sí? Entonces, podría ser que todo lo que esa persona que tiene un nivel de satisfacción 7 de acuerdo a sus valores pueda decir, voy a hacer este cambio y voy a actuar más en coherencia, me voy a poder sentir mejor, voy a poder hacer mejores cosas, voy a poder pensar diferente para que esta calificación sea mayor y puede ser totalmente diferente a la mía. Entonces, me imagino esta ruedita que no siempre tiene que ser en 10, siempre y cuando tu calificación y tu nivel de satisfacción esté dado por esa coherencia que tienes entre lo que piensas, dices, sientes y haces, pero de acuerdo a esos valores que rigen tu vida. Y creo que allí también puede haber equilibrio. Sí, me parece que está súper alineada, además porque eso que acabas de decir me complementa lo que dije acerca de la coherencia, y es que la coherencia va alineada a eso que tú haces, a las acciones que tú emprendes conforme a lo que tú quieres ser. ¿Cierto? Okay. Es eso. Entonces, yo quiero vivir más tranquila, quiero tener más paz, más tranquilidad, vivir más en este estilo Zen, ¿cierto? Pero nunca me siento a meditar. Meditación como una herramienta. Pues habrán otras cosas como herramientas que pueden servir a que yo viva en paz y tranquilidad. Sí, puede ser salir a caminar todos los días al lado del río. Sí, meditar, tómenlo como algo general, no tiene que ser sentarse a hacer como un yogi, la flor de loto y decir que usted medita. Entonces, ¿qué coherencia tiene eso? Porque quiero una cosa, pero hago otra, ¿sí? Coherencia es, fui a un chequeo médico y en los resultados de los exámenes el azúcar me salió supremamente alta o más alta que la última vez. Y entonces yo digo, pues hay una alerta y yo quiero estar bien, quiero estar más saludable, pero cuando llego a casa estoy consumiendo alimentos que no me aportan que no favorecen o no favorecen a esa condición. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la coherencia de lo que quiero con lo que hago? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ser y qué hago para hacer? De acuerdo. Entonces, creo que es muy importante. Y claro, como lo decía anteriormente, ese es el equilibrio, ¿sí? El equilibrio no es que lo hagas perfecto, pero si tú tal vez empiezas por acciones pequeñas que te lleven a eso que tú quieres ser, la suma de esas acciones van a generar grandes transformaciones. Y aquí yo no estoy hablando de tiempo, ni que lo vas a lograr en 1 semana, ni en 2 semanas, ni en 3 semanas, porque como lo dije al principio, cada persona tiene su tiempo y tiene su proceso. Y lo que yo me demoré en hacer 2 años, tal vez Mari, me acordé de lo que estábamos hablando esta mañana de tu método de la disciplina Mari, que luego solo hablaremos, pero digamos que con el método Mari, tal vez tú lo lograrías en 1 año, ¿sí? Entonces, simplemente es que trabajes más en esas preguntas que te haces, ¿qué quiero ser? ¿Y qué estoy haciendo para hacer eso que quiero ser? Creo que allí es muy importante y ahí aplica el equilibrio, la coherencia y todas las acciones que hago para generar grandes transformaciones. Este tema de la coherencia conecta también con esto tú estabas diciendo, ¿no? ¿Quién quiero ser? Pero yo pienso es en si realmente quieres. ¿Sí? Y entonces mi conexión aquí es el querer y el hacer. El hacer. ¿Sí? Porque muchas veces decimos que el que quiere pues nos da como el espacio para cuestionar si realmente quiere, ¿no? Porque yo puedo decir, yo voy a intentar esto y quiero tal cosa, pero ese espaciecito que hay, esa conexión o ese puente que hay entre yo quiero y realmente lo hago, creo que allí también está la coherencia. Creo que eso es lo que une esas 2 palabras. Entonces,
si realmente tomo acción, porque era como decíamos hace rato, yo puedo ver esta evaluación, esta autoevaluación que estoy haciendo, o puedo ver esa radiografía de la que hablábamos y puedo elegir dejarla a un lado. Claro. Y yo puedo decir, uy, sí, me tengo que poner la curita y bueno, me la pongo, pero no le pongo mayor atención o no le doy los cuidados que se merece y asumo las consecuencias. Pero también puedo elegir tomar acción y tomarme un medicamento o hacerme curaciones más seguido, ¿sí? Empezar a hacer otras cosas que me conecten realmente con ese resultado o con eso que yo quiero lograr para que ese nivel de satisfacción en X o Y área pues pueda ser mejor. Entonces creo que la coherencia aquí conecta ese querer con el realmente tomar acción, con el hacer. Súper, 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 me encanta. Sí, esta herramienta yo creo que nos puede, cuando empecemos a profundizar, nuestra idea es que en los próximos episodios vamos a ir ampliando cada área y obviamente desde nuestra experiencia, pues vamos aquí a sincerarnos de cómo estamos, que creo que esto va a ser un trabajo para nosotras importante porque esto nos pone en compromiso, claro, con nosotros mismos, pero también tenemos un compromiso con las personas que nos escuchan y como siempre hemos dicho aquí sin filtros, tratamos de hacer... no me lo esperaba. Esto es una sorpresa. Y vamos a ver pues qué tan chueca está la rueda. O qué tan alineada está. Y como esté perfecto, o sea, a lo que voy con esto es, quienes nos estén escuchando, esto es un mensaje para voltear a ver eso que tal vez no has querido ver, ¿sí? Y no tiene que ser perfecto. Y cuando yo hablo de perfecto es, ¿cuál es el concepto o definición que está en tu cabeza de perfección? O de equilibrio. O de equilibrio. Aquí simplemente soltamos las preguntas, dejamos los cuestionamientos y cada quien haga esa reflexión y esa evaluación, porque esto no es una guía, esto no es un paso a paso, esto simplemente es una forma en la que tú tal vez desde un lugar más arribita donde tú hoy no puedes ver, te permite ver todas esas áreas de tu vida y saber a cuál debo prestarle más atención, ¿sí? Independiente del número en el que esté. María habla mucho y hablamos pues obviamente porque como es un test y como puedes hacer una calificación y hablamos del 1 al 10, que es como tenemos referencia de cómo evaluamos ciertas cosas del 1 al 10. Lo más importante, como decía al principio, es tú cómo te estás sintiendo respecto a cada una, ¿sí? Acá simplemente estamos dando una referencia, un número del 1 al 10, pero siempre evalúate tú cómo te estás sintiendo. Yo creo que ahí es donde empezamos a hacer ese trabajo de autoconocernos, de autodescubrirnos, ¿cierto? De autoanalizarnos y vamos usando esos autos que realmente nos permiten ver que esta herramienta nos puede llevar a hacerlo mejor. Entonces creo que allí es donde está ese indicador, más allá del 1, del 10, de 8 años, de 10, de 12, de 15, de 20, es tú cómo te estás sintiendo. Me encanta. Hazte esas preguntas. Y ya, digamos que estamos entrando en la recta final, ¿cierto? De nuestro episodio. Y yo quiero primero decir que aquí esta herramienta no es para esto no nos va a arreglar la vida, ¿sí? ¿No? O sea, ¿o sí? De pronto. De pronto, ¿sí? Pero entonces lo primero es, esta herramienta nos ayuda a reconocer y a reconocernos, ¿sí? Ese es el primer, creo que ese es el primer paso siempre que inicias un proceso, cualquiera que sea, esa etapa de reconocer en dónde estás es lo más importante. Y eso es tan valioso porque eso te permite también ver qué hiciste hacia atrás y eso te permite darle valor a tu proceso, ¿sí? Ok, aquí yo quiero hacer un énfasis en eso que acabas de decir porque probablemente para muchos de los que nos están escuchando podría decir, ver qué hice es como ir a decir en qué me equivoqué, pero me encanta poder hacer esta claridad aquí porque ese mirar atrás es para reconocer tu proceso, para reconocer el camino que has transitado, que además yo hoy lo veo como necesario para poder estar aquí donde yo estoy. Completamente. ¿Sí? Pero además de eso es para ver quizás cómo lo hice y cómo, como decía ya al principio, cómo lo puedo hacer mejor. No en qué fallé para darme látigo y decir, ay, la embarré, lo hubiera hecho así. Además porque no ya al pasado pisado, como quien dice, no hay manera de volverse a hacer. Ajá, ¿sí? Okay. Y me acuerdo con eso que tú dijiste algo que tal vez no tenga que ver mucho, pero tiene que ver todo. Y es que tú en estos días hiciste una reflexión acerca del proceso. Y entonces decíamos, todo el mundo dice, ama tu proceso, valora tu proceso, quiere tu proceso. Y tú dijiste algo y es que lo que disfrutamos es el resultado. No es el proceso, sino el resultado. Pues resultado como ese lugar a donde llegamos. Okay. Sí, ese punto final, porque
yo puedo establecer una meta y puedo decir, voy a hacer estas y estas acciones, me voy a incomodar en esto, me voy a meter por aquí, voy a ir a terapia y voy a llorar y mejor dicho me va a doler horrible, pero cuando pase todo ese camino que para muchos a veces podría ser tortuoso, Ajá. pero quien es valiente y dice lo voy a hacer porque yo quiero llegar allá al otro lado, pues puede que no disfruten mucho el camino, puede que no disfruten mucho el viaje, pero con seguridad hacer ese viaje le va a permitir disfrutar ese lugar a donde va a llegar. Pero entonces voy a complementarlo con algo y es que si bien esta frase de disfruta el proceso, vive el proceso, ama el proceso, sí, pues usted tal vez, si usted está pasando por una situación retadora, desafiante, pues tal vez usted tendría que tener una fortaleza mental y espiritual muy elevada para usted decir, estoy disfrutándolo, juepucha, qué chimba esto que me está pasando, estoy llorando, estoy fe. Pues eso no va a pasar, o sea, eso también sería como romantizar que el proceso, nadie dice que desde ese lugar no tenemos gratitud, no valoramos todas las cosas buenas que pasan a través de los procesos, pero lo que quería decir y el énfasis en lo que quería hacer es que si bien tú no disfrutas el proceso, sino cuando llegas o a dónde llegas, llegar allí y ver hacia atrás, sí te permite disfrutarlo o sí te permite reconocerlo. Sí, es reconocerlo, claro, usted ya lo pasó, usted ya lo vivió de esta manera, cómo eligió, las acciones que tomó, las decisiones que tomó, pero claro, es muy bonito ver atrás y decir, puta, todo lo que yo he hecho, y hice esto, y te acuerdas cuando pasé por esta, pero después pasó esto, y te acuerdas que lloramos, eso y que es demasiado dijimos, gratificante. Claro, y poder verte del otro lado donde estás con una satisfacción, con mayor tranquilidad, con mayor paz, con mayor confianza, seguridad, entonces tú dices, ay, sí, mira, qué bacano que llegué aquí, pero si no hubiera pasado por eso, no lo habría hecho. De acuerdo. Entonces creo que todo esto que estamos haciendo y de lo que estamos hablando es una invitación a reconocer el camino que ya has avanzado, no a devolverte para que te des látigo y digas que lo pudiste hacer diferente o que lo hiciste mal o que lo hiciste bien, sino simplemente para saber eso hasta dónde te ha traído y con eso hacia dónde quieres llegar y cuáles son esas acciones que vas a hacer, como tú dices, para hacerlo mejor. ¿Sí? Siempre hay una forma de hacerlo mejor. Lo segundo es tener en cuenta que cada una de estas áreas cuenta una historia de un área de tu vida. Todos hemos tenido situaciones con el dinero, con nuestra parte espiritual, con las relaciones, con nuestra parte emocional, ¿cierto? Y también allí estamos reconociéndonos esa vida en cada una de esas áreas. Entonces ve a revisar si de pronto esto te genera un poco de curiosidad, ve a buscar cuál es la rueda de la vida y de pronto ve chequeando por ahí y nosotras en el camino pues iremos dando como de pronto tips o cómo lo hemos vivido nosotras o cómo lo hemos hecho o inclusive en qué estado estamos ahora o en qué estado estábamos antes. Yo tal vez no voy a decirlo mucho porque como les dije, realmente para mí es reciente, hace poco la hice. Y en mi vida han habido muchos cambios, pero de pronto Mari, que ya tiene la experiencia de que la ha hecho 3 veces y en esta tercera vez ya ve que tomó otras acciones y otras cosas, pues chévere que nos puedas contar cómo se va armando y cómo esa rueda va fluyendo de una manera diferente. Me gusta. Y tercero, me encanta porque esto es una invitación a reorganizarnos, a ver esta herramienta como esa posibilidad de ver cada una de las áreas de nuestra vida para hacernos más ligera la carga y para que nosotras podamos vivir más en conexión con nosotras mismas. Es como que nos permite ir a limpiar un poco, tal vez no estamos prestando tanta atención a cierta área, entonces nos permite como volver a nosotras mismas. ¿Sí? En esta área, ¿qué es lo que yo quiero ser? ¿Cómo me quiero sentir? Y entonces ve y revisa esa área y revisa qué hay allí que tal vez no te esté aportando, no te esté funcionando y hacemos como esa limpieza. Entonces también creo que es un tema que puede sonar como cliché, pero para esta época donde ya estamos casi terminando el año, pues creo que es una invitación muy válida porque tenemos por costumbre tal vez que finalizando el año entonces nos ponemos nuevas metas, nuevos propósitos, miramos qué logramos, qué no logramos, pero tal vez no nos centramos tanto en esa conexión con nosotras mismas, en qué es eso con lo que realmente estamos conectando, cómo volver a nosotros mismos y entonces creo que para volver ahí hay que barrer un poco, sacudir un poco, eliminar ciertas cosas y volver a nosotros mismos y vivir más ligeras. Esta herramienta nos puede ayudar mucho a eso y es cómo lo puedo hacer mejor, pero también cómo lo puedo hacer más tranqui, cómo puedo vivir más ligera. A veces cargamos tantas cosas, no solo de nosotros, sino de nuestro entorno también, que vivimos de pronto un poco menos ligeras de lo que podríamos
vivir. Sabes que yo creo que eso que estás diciendo de esa conexión con tu interior, con ese yo interior, lo quiero ver así en este momento, y es que cuando decíamos que la evaluación o la autoevaluación que hacemos se trata de nuestro nivel de satisfacción, Ajá. entonces ahora que estás cerrando con eso, yo lo quiero conectar allí, porque es que ese nivel de satisfacción es mío, ¿sí? Completamente. Y muchas veces estamos pensando es, por ejemplo, me voy a enfocar en mi aspecto, en mi área física, entonces yo me quiero ver de tal o cual manera, pero muchas veces podemos estar pensando que ese nivel de satisfacción quizás sea cómo me están viendo afuera, Claro. cómo me estoy viendo o cómo me están viendo los demás, no cómo me estoy sintiendo yo satisfecha conmigo misma. Entonces, cuando hablas de esa conexión, yo lo conecto como lo he hecho en este último tiempo en todas nuestras conversaciones en la comunidad, con el tema del amor propio. Eso dice mucho, Mari, porque me hace pensar que cuando estás haciendo esa claridad, que es el nivel de satisfacción con nosotros mismos, que esto va a depender de nuestra propia autoexigencia, si lo queremos llamar de alguna manera, pero tener en cuenta que es la nuestra, no es la que cumplimos para los demás, y esto me lleva a conectar con uno de los primeros episodios donde hablamos de cumplir las expectativas de los demás. Y creo que allí vuelvo y recuerdo esto, y es que cuando tratamos de cumplir las expectativas de los demás, ahí es donde nos desconectamos de nosotras mismas. Así que para volver a ti, lo primero que tienes que hacer es renunciar a cumplir las expectativas de los demás para cumplir las propias y poder realmente elegir desde qué lugar quieres tener tu vida, la quieres vivir más ligera, más tranquila, más en el flow, en lugar de estar todo el tiempo pensando que los demás son quienes te aprueban o te validan. Me gusta mucho eso, y eso sí que va en coherencia con ese equilibrio, ¿sí? A la gente tal vez, como siempre diga, le puede parecer que usted es tan egoísta, que usted es tan caspa, que usted ya dejó de hablar con alguien, dejó de ver, dejó de visitar, dejó de hacer, simplemente porque, como tú dices, dentro de esa herramienta tenemos eso que llama el amor propio, que también creo que está muy romantizado, pero que simplemente el amor propio va no solamente a verte bien, ¿sí? Porque la gente cree que amor propio es, hago ejercicio, me alimento bien, me veo bien, me siento bien, ¿no? Pero el amor propio también tiene una profundidad muy grande, y es esa que tiene que ver con los límites que ponemos en nuestra vida para los demás. Y en todas las áreas. Claro, y en todas las áreas. Entonces, claro, si yo reviso esto y me detengo a ver qué tengo aquí enfrente, cómo lo tengo, cómo lo quiero yo para mi satisfacción, cuáles son las expectativas que yo quiero cumplir para mí de acuerdo al significado que yo tengo en mi vida o la vida que quiero tener, entonces eso me permite desde ese amor propio poner unos límites para que yo pueda tomar unas acciones conforme a eso, y eso sí que sería muy coherente. Así es. Va a costar, no puede que no sea fácil, es un desafío, todavía estamos en una sociedad que nos critica por querer hacer las cosas diferentes, todavía que nos observa todo el tiempo, que estamos siendo muy observados, unos más que otros, pero creo que todavía por allá adentro muchas veces dejamos de hacer o dejamos de ser para que los otros sean. Es correcto. Y pues ese no es el camino. Ay, a mí me encanta, me encanta. Ya dijiste hace un momento que estamos llegando como a la recta final del episodio, pero me encanta pensar que lo que viene, esto acaba de llegar, ya sabemos que vamos a hablar de estas áreas un poco más en profundidad, de nuestra experiencia, de lo que hemos hecho, pero creo que podemos incluso compartir cuáles son esas preguntas que podríamos empezarnos a hacer en cada área para que vayan teniendo allí como la idea de cómo autoevaluarse. Sí, eso podría ser como una herramienta que podríamos empezar a compartir en cada uno de los episodios que vienen de esta serie, y yo creo que allí le vamos dando forma a esta rueda y vamos dándonos cuenta pues cómo es que está girando. Para terminar, entonces queremos dejar este mensaje, y voy a leerla. Okay. Voy a leer esta frase. La vida no nos pide perfección, nos pide presencia, honestidad y coherencia con nosotras mismas. Me encanta porque es poder disfrutarte en tu momento presente, es poder reconocerte en que estás aquí y ahora, y adicional a eso, cuando estás en coherencia y cuando dices la palabra honestidad allí en medio, yo lo asocio con eso que estaba diciendo ahora de cuáles son esos valores que tú tienes para tu propia vida, ¿sí? Entonces soy honesta conmigo misma, soy respetuosa conmigo misma, o sea, muchas veces hablamos de valores y casi siempre relacionamos son esos valores que nos unen a la sociedad, pero a mí me encanta
con eso que dijiste hace un rato de la conexión, es cuáles son esos valores que yo voy a defender sí o sí para mí. Los no negociables. Los no negociables. Y cómo las acciones que lleve a cabo y eso que emprenda para elevar mi nivel de satisfacción en cada una de esas áreas realmente hacen que exista una coherencia entre eso que quiero y eso que hago. Perfecto. Bueno, creo que hemos llegado al final. Así que no se pierdan el próximo episodio de esta nueva serie de La Rueda de la Vida, porque nuestra invitación hoy contigo y con nuestra comunidad es a que giremos la rueda. Entonces te esperamos en un próximo episodio. Recuerda que salimos cada 15 días, los días martes. Vamos a estar muy felices de que nos escuches, pero también de que compartas este episodio, de que le des like y que nos sigas también en nuestras redes sociales, que son @las8. Gracias por estar ahí. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao. Oye, me estoy hablando.